nosotros veníamos viendo justamente y concluyendo, de hecho, ya lo que son las maniobras en la conducción y veíamos lo que era el encendido, el arranque, la puesta en marcha del vehículo, justamente también el cambio de las marchas, qué disposiciones o qué recomendaciones nos permitíamos entregarles y de la misma manera también justamente revisar lo que son algunos fluidos importantes y relevantes que justamente tienen que ver con ayuda para la maniobra de la conducción. Ya habíamos visto también, ¿no? Los tipos de aceites que habían por sus características o su fabricación de orden mineral, sintético y semisintético. Ahora bien, hay un asunto en el cual sí nos gustaría profundizar un poquito, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado de las características del aceite de monogrado y multigrado, ¿sí? En el sentido de que justamente, de acuerdo a la clasificación SAE, lo dividimos a los aceites de vehículos en estas dos categorías, ¿no? ¿Y por qué lo denominamos SAE? De acuerdo a sus siglas en inglés, SAE es la Sociedad de Ingeniería Automotriz, Society of Automobile Engineers, ¿sí? Society of Automobile Engineers, que significa justamente la SAE. Por eso ustedes, inclusive, si son un poquito más curiosos, en el galón, digamos, del aceite, ustedes miran las características y pueden encontrar una categorización, una calificación API, SAE y justamente la clasificación que tienen de por sí, ¿no? Indicando, desde luego, que la misma está normada y que independientemente de la marca que tengan ustedes del aceite, justamente tiene estas características, ¿no? Son una especie de, podríamos ponerle la parte análoga, especie de código, especie de serie, y justamente la definen con la capacidad o la necesidad de la cual estamos buscando justamente para optimizar el funcionamiento del motor de nuestro vehículo, ¿sí? Ahora bien, hay otro término que también les puse en consideración en esta noche, el API. Y el API, de la misma manera, es un estándar de acuerdo a un organismo americano, ¿sí? Por sus siglas también, API significa American Petroleum Institute, ¿sí? En este sentido, justamente es del Instituto Americano del Petróleo, ¿sí? O de los derivados del petróleo. Y justamente basándonos en el modelo o en el año de fabricación de su vehículo, usted, como les decía, usted puede elegir el aceite de acuerdo a la clasificación API, que es el Instituto Americano del Petróleo, de los derivados del petróleo, y conforme a lo establecido por la SAE, que es la Sociedad de Ingeniería Automotriz. Estos dos organismos son americanos, por supuesto. La clasificación más reciente, aunque no ha sido la de siempre, incluye las propiedades de desempeño. En este caso les voy a indicar un poquito más, ¿no? Como les decía, en el recipiente ustedes van a encontrar tal vez el código CJ4, que por ejemplo es una regla, una norma que se la calificó, que se la evaluó en el año 2010, en el cual consideraba ciertos aspectos. La alta velocidad de vehículo para motores de 4 tiempos, que tenía como normativa que cumplir con las normas de emisión de gases de escape del año 2007, ¿sí? Este aceite está diseñado para motores a diésel que trabajan con combustible con contenido de azufre de hasta 500 ppm, que se llaman asimismo partes por millón, ¿no? Estas, por ejemplo, están con el código CJ4.
Con el código CI4, aquí nosotros tenemos que determinar que también están determinados para motores de cuatro tiempos que tienen una alta velocidad, y justamente este tipo de aceite protege el motor cuando se utiliza la recirculación de gases de escape. Tenemos también otra codificación, ¿no? Un poco más sencilla, en el cual tenemos que utilizar, por ejemplo, CJ4, me estaba olvidando CJ4, es para aquellos tipos de vehículos con doble eje delantero y doble eje posterior, ¿sí? Tenemos el CI4 utilizado para eje simple posterior y delantero, y podríamos decirlo que este se aproxima más a un camión, ¿no? El CF4 justamente tiene una vigencia desde el año 1990, propiedades de motores, asimismo de cuatro tiempos, alta velocidad, y que justamente funcionan con una aspiración natural y vienen ya turbo cargados. El código CF2, vigente desde el año 1994, ya se lo hace para vehículos de motor de dos tiempos, ¿sí? Y que justamente son ya de trabajo intenso, ya no ligero, ya no son unidades de carga pesada que desarrollan altas velocidades, ¿no? Sino ya son trabajos, o más bien dicho, funcionamiento del motor para trabajos más pesados. Otro código que podemos observar en las características de los aceites, de acuerdo a la categoría API, es el CF, vigente desde el año 1994, que justamente tiene una dualidad, tanto para motores de dos tiempos como de cuatro tiempos, y que ya funcionan mediante una inyección directa, unidades un poco más modernas. ¿Qué también tenemos que decir respecto del aceite del motor? Es un componente altamente o enérgicamente eficiente, ¿sí? Y de acuerdo a la clasificación ACEA, tenemos en tres categorías, ¿no? Estas categorías, por ejemplo, tal vez para ustedes ya sean un poco más comunes, más familiares, ¿sí? Por ejemplo, las que nos dicen 10W40, ¿sí? A3-B4 o la tipo API SL-CF. Bueno, vamos a decir de qué se trata. La 10W40 indica que el producto, hablando del aceite, es óptimo para el uso tanto en condiciones de verano y condiciones de invierno. Es decir, una alta dispersión de variación de temperaturas. Y por supuesto, inclusive hablando de bajas temperaturas, menos 25 grados centígrados, lo que se conoce casi cercano a la temperatura de cero absoluto, ¿no? A los 0 grados Fahrenheit, equivale a menos 32 grados centígrados, y se queda bastante viscoso al calentarse. Por eso puede usarse en los vehículos de gran recorrido y de alta velocidad. Tenemos también justamente que este aceite 10W40 tiene o cuenta pues con la siguiente nomenclatura, ¿no? Por sus iniciales TL, que significa que es un aceite semisintético. De acuerdo, también, y aquí, bueno, no les incluí el gráfico del producto para ir recreando un poquito mejor, en el cual habla de acuerdo a la ACA, indica que este producto es óptimo para condiciones de uso, por supuesto, duras. Tiene aumentado los intervalos de sustitución, ¿sí? El tiempo entre cambio y cambio que se denomina, y contribuye, por supuesto, a la reducción del consumo del combustible. Adicionalmente, esto debería causar algún efecto positivo siempre y cuando nosotros también sepamos conducir, ¿sí? Pero no es menos importante que también aporta de alguna u otra manera con la composición que lleva. Puede utilizarse, ojo con esto,
no solamente en los motores a diésel, sino también en los motores a gasolina. Otra nomenclatura que también tiene en su recipiente, en su etiqueta, podríamos decirlo, es el API SL-CF, que indica o significa que el producto, por supuesto, es de utilización universal, que considero yo que es una gran virtud, una gran ventaja, en el sentido de que no tiene limitación y es óptimo tanto para motores, tanto con multiválvulas con turbo, que funcionan usando tanto la gasolina como aquellos trenes motrices que se denominan también a las unidades de carga pesada a diésel de varias construcciones. ¿Qué es lo que hace y facilita este tipo de aceite? Proporciona una mejorada protección de los motores que funcionan en base a la mezcla de aire y combustible empobrecida. Recordemos que el aceite a diésel, el motor a diésel, perdón, requiere mucha mayor temporalidad como para poner en funcionamiento la mezcla aire-combustible. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive con partículas de ceniza que son generadas justamente por la combustión del motor en una proporción de un 0.5% que es, por supuesto, desde luego, considerable, teniendo en cuenta que les hablaba yo de las partes por millón, ¿no? 500 partes por millón significa inclusive un rango demasiado bajo en relación a las virtudes que deben guardarse. Eso en cuanto teníamos que acabar de revisar de lo que era el asunto del aceite para motor. Hay un tema muy importante que no debemos olvidar también, y de todos los fluidos, o sobre todo los fluidos más importantes que tenemos, tanto en unidades livianas como en unidades de carga pesada, y es un procedimiento demasiado sencillo que no trae consigo una inversión de gran tiempo. Nos llevaría un tiempo demasiado corto, pero que nos ayuda, por supuesto, a ayudar al funcionamiento de nuestro vehículo. Estos son el aceite, el refrigerante, el líquido de la batería y, por supuesto, el agua de limpia parabrisas. ¿Cómo podemos nosotros comprobar el nivel de aceite? ¿Sí? Tenemos que, para la mayoría de los fluidos, colocar su vehículo en lo posible en un lugar plano, horizontal, y dejar que el motor se enfríe, ¿no? Ya que en caliente, por supuesto, ustedes saben la propiedad de expansión de los elementos en cualquier estado que se encuentren, tienden a elevarse, ¿no? Tiene que sacar usted la varilla de medición, limpiarla, volver a introducirla hasta el fondo y volver a extraerla. En esa segunda extracción que la hace, siguiendo este procedimiento, que ustedes ya son familiares con estas prácticas, en el extremo de la varilla, como ustedes saben, tienen dos señalizaciones, o también conocidas como muescas, que indican el nivel mínimo y máximo. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, tiene en el rango medio del mínimo y máximo, significa que estamos en el nivel correcto. Nunca, y eso sí, nunca para ningún tipo de fluido de los vehículos, debe estar por encima del máximo y tampoco por debajo del mínimo. ¿Cómo comprobamos el nivel de refrigerante? De la misma manera, ¿no? Y hay que tener en consideración cuál es la función y la misión del refrigerante, ¿sí? Como circula por el circuito interno del motor, absorbe parte del calor que genera, por supuesto, la combustión, así funcionan los motores, por lo que justamente al circular por toda la parte interna del motor, evita que haya un sobrecalentamiento que pudiese resultar fatal. El exceso de temperatura, como ustedes saben, podría, un ejemplo, ¿no? Entre muchas cosas, fundir o desencadenar una peligrosa explosión interna, ¿no? Por sobre todas las cosas en general. Funde las piezas internas y genera, por supuesto, una fuerte
explosión interna. ¿Cómo hacemos también la revisión del nivel de refrigerante? ¿Sí? La revisión del nivel de refrigerante justamente tenemos que hacerlo con el motor apagado, la posición horizontal, revisando. Este de vuelta es un recipiente de tipo translúcido que nos permite ver al interior del mismo y revisando justamente que este esté entre el nivel máximo y mínimo. El refrigerante, como les decía, hablando un poquito más detalladamente, está compuesto de agua destilada y el anticongelante concentrado, que también justamente se encarga de que este líquido no sufra dos cambios extremos o dos fenómenos que generalmente se dan, ¿no? Puede congelarse o puede estropearse en épocas de temperatura muy baja. En resumen, justamente este refrigerante tiene de hecho, esa es la premisa de los fabricantes, dotarle de un estado de temperatura de ebullición altísima y una temperatura de congelación también bajísima. Aparte de, por supuesto, si decimos que está circulando por el interno del motor, debe también tener como propiedades anticorrosivas y anti-incrustantes, ¿no? Estas pequeñas partículas, si no tuviesen esa característica, se incrustasen fácilmente en cualquier conducto. Recomendación, no sé si esto dista con los vehículos livianos, parece que tiene similitud. Hay que revisarlo cada 20.000 o 30.000 kilómetros o sustituirlo antes de que probablemente pierda sus propiedades. Y por lo general, si no hablamos de kilómetros o hemos excedido los 40.000 kilómetros, también tenemos que hacerlo cada cierto periodo de tiempo. Esto quiere decir cada 2 años. ¿Cómo comprobar el nivel del líquido de la batería? ¿Cómo comprobar el nivel de líquido de la batería, no? No, antes de eso, ¿cómo comprobar este nivel que les decía, no? Ya creo que dije cómo era el nivel del refrigerante. Sí, es una botellita translúcida y hay que ver que se encuentra entre el nivel máximo y mínimo. ¿Cómo comprobamos nosotros el nivel de líquido de frenos? Lo mismo, ¿no? Este también circula dentro de los circuitos hidráulicos del vehículo. Es fundamental para su seguridad que usted lo revise periódicamente, por lo menos 2 veces al año. El cambio de líquido evidente y inminente y evitablemente tiene que ser cada 2 años, ya que justamente la humedad del ambiente acelera su deterioro y por supuesto, como les decía, ¿no? Estos elementos que justamente están circulando por el motor deben contar con un punto de ebullición muy alto. Y con el tiempo, ¿qué es lo que sucede con el líquido de frenos? Baja o se reduce o se atenúa esa propiedad y por esa razón es que se recomienda el cambio inmediato del líquido de frenos. Del líquido de la batería, ¿no? ¿Cómo revisamos el líquido de la batería? Es importante que ustedes revisen con frecuencia los niveles de los electrolitos, porque esos son los componentes en la batería de su vehículo, por 2 razones, ¿sí? Al tratarse de un fluido que no tiene elementos adicionales como en los casos anteriores que hacíamos mención, va a tender a evaporarse de un modo natural. Ese es un fenómeno que sucede inicialmente. Y segundo, porque una pequeña cantidad sufre otro fenómeno químico, se electroliza, ¿no? Se electroliza y se dividen las partículas de hidrógeno y de oxígeno el momento que usted está cargando la batería. ¿Y cuándo hacemos la carga de la batería? El momento que arrancamos. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A medida que haya más arranques de vehículo, es más prudente ir teniendo esta consideración en cuenta para el tiempo del mantenimiento y provisión de líquido de la batería. Y finalmente,
¿cómo vemos este tema de los niveles del agua del parabrisas, ¿no? También es un botellón, un recipiente translúcido, que aparentemente sería, y ustedes no van a dejarme mentir, es muy importante, ¿sí? Para alguien que tal vez no tenga conocimiento de conducción, puede ser irrelevante a primera vista, pero justamente el momento que no esté aprovisionado podría causarles primero un gran disgusto, aunque no tendría razón de serlo, porque es la responsabilidad del conductor. Más bien lo que podría traernos es un mal rato, ¿no? Y justamente sepamos que por lluvia, por fenómenos naturales, por asuntos externos, ¿no? El parabrisas puede ensuciarse y esto ustedes saben que es muy peligroso porque, por ejemplo, necesitamos en condiciones meteorológicas adversas o un caso que podríamos ponerlo demasiado puntual, ¿no? El hecho de que nos da el sol de frente en el parabrisas. Entonces es un efecto negativo. Ustedes como conductores saben de lo que estoy hablando, así que no olvidemos y si en algún momento nos ha sucedido, por favor tengamos un poquito más de precaución para la revisión del el agua de parabrisas. Entonces, estos son los principales fluidos, ¿no? Existen un sinfín de fluidos también, componentes del motor de su vehículo, pero que probablemente estos ya necesiten una revisión técnica un poquito más pormenorizada, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos revisar antes de poner en marcha nuestro vehículo. Si tal vez el mismo estuvo detenido en un tiempo prudente, ¿no? Y si tal vez vamos a realizar un viaje que lo podríamos considerar largo, ¿no? Aunque por lo general ya en conducción de unidades de carga pesada, todos los viajes son largos. Así que hagamos esto como una sana costumbre para tener la consideración y las precauciones.